Melvin se sentó un día con la persona que le disparó y Melvin lo perdonó. Háblales de eso, Mel. Eso, bueno, yo experimenté verdaderamente lo que es la paz de Dios en ese momento, hablando con mi peor enemigo. Pero yo soñaba de distintas maneras cómo matarlo. Y ese que tú estás viendo ahí es el causante específicamente de que Pacho y Kruger se separaran. Fue él el que me habló de Cristo. Pues llega el doctor y le dice a mi mamá que solamente tengo 4% de probabilidad de caminar. Y en mi mente, pues, le estaba pidiendo a Dios que no me dejara morir. Hasta el sol de hoy, camino con Melvin. Y Pacho siguió su camino y Kruger siguió el de él. Si tú amas a Dios, no importa lo que tú estés pasando, te va a ayudar a bien, pero tienes que creerle. Tienes que buscarle, tienes que abrir tu corazón y tienes que entender que estás en esta vida, en este mundo, con un propósito. Y ese joven que ustedes ven ahí tuvo la capacidad de decirle a la persona que lo dejó 35 años sin caminar: yo te perdono. Porque el día que nosotros estemos de frente a la presencia de Dios, Dios te va a parar al Melvin al lado y te va a decir: ¿por qué tú no perdonaste a tu mamá, a tu papá, a aquel, al otro? Porque yo tengo uno que lo logró. ¿Qué pasó contigo? El mundo sigue girando igual. Si tú no logras perdonar a la persona que te hirió, que te lastimó, que te hizo ese daño, el único herido ahí vas a seguir siendo tú. Así que, Melvin, frente al mundo que está viendo esto, yo agradezco lo que tú hiciste por mi vida, brother. Y yo agradezco tu amistad. Así que quiero que sepas que yo te amo. Ustedes lo pidieron, yo los complazco. Kruger parte 1 fue todo un éxito. La experiencia, el testimonio, el contenido que Kruger dio en esta plataforma fue único, exclusivo, icónico, histórico, durísimo. Por tal razón, como ustedes lo pidieron aquí, estamos nuevamente parte 2 de Kruger. Gracias. Después de escuchar eso, uno dice: a rayo, ¿dónde me mete Mikey? A mí, nada, con mucha humildad, de verdad. Gracias a todos los que están ahí conectaditos con nosotros y los que pidieron una segunda parte para conocer un poquito más de nuestra historia. Pero no solamente estoy yo aquí hoy, Mikey, te agradezco la invitación, y a todos los que se conectan y comparten este contenido, sino que adicional también te traigo a un amigo, un hermano, un guerrero sobreviviente de la calle. Y quiero también que conozcan a Melvin. Melvin está aquí conmigo, así que, Melvin, bienvenido. Melvin. Sobreviviente de la calle también. Melvin, fue una odisea traerte. Este hombre que está aquí, el brother Kruger, tuvo que cargarte porque nosotros pues no tenemos rampa. Estamos en el para llegar aquí piso. estamos en el segundo piso. Y Kruger literalmente te echó a caballito. A caballito. Porque tú estás en silla de ruedas. Tú eres parapléjico. Sí. Me dice que eres sobreviviente de la calle, parapléjico. Ven acá. Estoy loco de escuchar tu historia. ¿Cómo Melvin llega a ser? ¿Por qué eres parapléjico? Pues, bueno, yo... Si se puede contar. Sí, no, para eso estamos aquí. Yo iba de camino a una fiesta patronal en Cataño. Y yo era un joven, ¿verdad? Tenía 14 años. Faltaba un mes para cumplir 15. Y yo era bailarín de hip hop. Para aquel tiempo el reggaetón no existía. Era el hip hop, ya en la transición del electro y el hip hop. Y yo bailaba, ¿verdad? Con un grupito que tenía. Un amigo mío cantaba y había dos o tres bailarines. Chiri and D y unas cuantas gente más. Pues ese día yo voy caminando con 8 chamaquitos que andaban conmigo y vamos por lo que le conocen el antiguo cine de Cataño, pero ahí en ese momento había una iglesia y ellos tenían un culto, creo que habían como 3 personas solamente, y para mi entender ellos tenían un alboroto ahí. Pues
empiezan a hablar y la persona quería orar por nosotros. La persona quería, ¿verdad? Insistía en orar por nosotros, pero nosotros vamos para la fiesta, para que yo vaya a ir para un culto. La cosa es que yo le digo a uno de los amigos míos, esta gente no perdona ni porque es el primer día de la fiesta. Y en ese mismo momento, el que estaba predicando, ¿verdad? Dijo, mañana puede ser muy tarde. Seguimos caminando. Pasaron unas cuantas cosas, ¿verdad? Unas cuantas situaciones de chamaquito, porque no estaba en problemas de drogas ni nada, solamente vivir, ir a los conciertos, ir a los parties de rap y eso, pero no estaba en malos pasos como tal. Pero se formó una discusión con un chamaco y me dijo, o sea, me habló malo. Y yo pues le di un derechazo y cuando me viro de espalda, pues suena el disparo. ¿Y dónde te dio ese disparo? Fue en la espalda. La espalda, la parte izquierda de la espalda y me dio en la espina dorsal. Traspasó. Traspasó la espina dorsal, tengo fragmentos todavía en la espina dorsal y la bala todavía la tengo. ¿Qué pasó? ¿Qué sentiste? ¿Te desplomaste? ¿Seguiste corriendo con la adrenalina? ¿Cómo reaccionaste? No, en ese momento, pues, ya ahí cuando sonó el tiro, sentí que el quemazón, ¿verdad? Porque fue a quemar ropa. Y sentí que se desconectaron las piernas. Como cuando tú pones el televisor en el canal 3. Eso fue lo que sentí. Y empecé a sentir hormigueo, que todavía el sol de hoy todavía lo siento. En el piso, pues, me acordé del pana que me estaban hablando, de Dios. Y en mi mente, pues, le estaba pidiendo a Dios que no me dejara morir. Estabas tirado en el suelo con 2 impactos de bala, no sientes las piernas, no te puedes mover. Con un impacto de bala, solamente uno. Con un impacto que fue el que te cogió la espina. Por una simple discusión. ¿Y qué pasa después? Bueno, después de eso, pues, llaman a la ambulancia. Un amigo mío, ¿verdad? Que de los que andaba conmigo, pues, uno me vio y llamó a la ambulancia. Y cuando empieza a llegar la gente, yo escucho la voz de mi mamá. Dice, ese es mi hijo. Y ahí, pues, entiendo yo que ese fue el choque que me dio, porque minutos antes ella me estaba dando un consejo. Estaba diciéndome que no esté buscando problemas y qué sé yo. Y yo, pues, le piché, no le hice caso. Y cuando la escucho, porque no la llegué a ver en ese momento, cuando la escucho, pues, ahí fue que me cayó como que un dolor en mi corazón, porque ella misma me estaba diciendo que lo cogiera suave, que no esté buscando problemas. Tienes la voz de tu mamá, tienes la voz de papá Dios que te está diciendo, este es el camino, te dan ese impacto de bala y cómo entonces, o sea, te diagnosticaron que nunca más iba a volver a caminar. Bueno, a los par de días, no recuerdo si fue ese mismo día o al otro día, pues llega el doctor y le dice a mi mamá que solamente tengo 4% de probabilidad de caminar. Y nada, cuando me dieron la noticia, pues yo estaba como que en un trance, como que no entendía muy bien lo que estaba pasando, pero llega una señora con mi abuela, con una abuela que le servía al Señor, ella partió ya, y me dice que Dios tenía un propósito conmigo, pero yo estoy recién, ¿verdad? Recientemente me habían dado el tiro, y en mi mente, en ese momento fue que yo empecé a pelear con Dios. Yo le contesté a ella en mi mente, tú estás diciendo eso porque no estás aquí. Uh-huh. Y digo que ese fue el día que yo empecé a pelear con Dios, porque yo no, ¿sabes? Seguí siendo un muchacho tranquilo, pero en mi mente lo que estaba llegando eran muchas cosas negativas. Uh-huh. Venganza, tristeza, le echaba la culpa a Dios de lo que me pasó, pero eso lo vivía yo en mi mente, en mi mundo, y veía a mi mamá como se sacrificó por mí cada día, haciendo todo lo que ella hacía y demostrándome verdaderamente cuál es el amor de una madre hacia un hijo. ¿Cómo llega a los caminos de Dios? ¿Cuándo fue ese momento en que dijiste, bueno, definitivamente? Fue un camino muy largo, porque yo llevaba, eso fue en 1990, se cumplen ahora este año 35 años. Después de eso, pues, pasaron muchas cosas. Fueron 9 años de
que yo le llamo los años oscuros de mi vida. 9 años donde perdí a mi hermano, mataron a mi hermana, empezó en la guerra y lo mataron a mi papá, mataron a mi primo. Se formaron tantos revoluces que yo lo que tenía por dentro era una granada llena de odio, de putrefacción dentro de mí, y no podía vengarme, no podía hacer nada porque estaba en una silla y yo sabía que a la que yo hiciera uno, pues ya dejaba de existir. ¿Perdiste tu papá? ¿Tu hermano? Sí, lo más duro que ha pasado en mi vida, más que me dieran un tiro, fue cuando mataron a mi hermano. Porque mi hermano era menor que yo siempre era el que lo protegía y en ese momento no lo pude proteger. Guerras callejeras. Sí, y era menor que yo. Entonces, todo esto pasó después de tu tiro. Eso pasó, yo llevaba 2 años y medio de... Que todavía tú estabas en los años oscuros de tu vida, esos Sí. 10 años que tú dices, todavía tú estás viviendo los años oscuros de tu vida y matan a tu hermano y matan a tu papá. Sí. Mataron a mi hermano, mataron a un primo mío que era bien cercano, como si fuera un hermano. Amigos que se pasaban conmigo, de los que andaban conmigo, cuando me dieron el tiro eran como 8. Hay 4 que están muertos. Yo digo que después que me dieron el tiro, los que andaban conmigo se rebelaron. Se empezaron a vender droga, empezaron a matar gente. En un momento dado también, yo después que mataron a mi hermano, pues yo empecé también a vender y a hacer 2 o 3 cositas, pero Dios siempre enviaba a alguien que hablara y yo escuchaba, pero no quería hacer caso. Hasta que llegó un momento, después de varios años, una persona que yo le vendía, viene entonces diferente y me empieza a hablar de su amigo, empieza a hablar de Jesús. Y ya yo llevaba tanto tiempo experimentando y buscando una alternativa para mí, y decidí pues darle esa oportunidad para ver si verdaderamente Dios me podía ayudar. Y eso fue ya 9 años después, en el 1999. La calle te atrapa. La calle te atrapa y tú tienes que ser sabio para poder salir de ella. No todo el mundo sale de la calle. No. Son muy pocos los que pueden contarlo, ¿verdad? Que han salido. Y a los que lo pueden contar hay que escucharlo. Sufriste a tu papá, sufriste a tu primo, sufriste a tu hermano. Sí. Y eso no creaba más odio en ti. Sí, eso es lo que te estaba explicando, que todo ese cúmulo yo le llamo los años oscuros por eso mismo, porque lo que había era odio, rencor, sed de venganza, pero cuando tú tienes tantas cosas negativas dentro de ti y tú no puedes sacarlas, al que le está haciendo daño es a ti mismo. Esto es fuerte, brother. Esto es fuerte. Y esto que estamos documentando es un referente para todas esas personas que están en la calle o van hacia la calle. Que esta es la real de la calle. Tú eres un ejemplo, aparte del brother Kruger. Tú eres ejemplo vivo. Tú eres un sobreviviente de la calle. Tú cogiste tiro. Tienes, ¿cómo se le llama eso? ¿Cuál es la palabra correcta? Cuando recibes un impacto, un suceso, o sea, tú tienes un ejemplo tú eres un ejemplo de lo que deja la calle. Una marca. Una marca. Tienes una marca de la calle, una cicatriz de la calle. No todo el mundo sobrevive a un tiro, brother. Uh-huh. Así mismo es. Tú eres sobreviviente literalmente de la calle. Así lo quiso el Señor. ¿Hace cuánto conoces a Kruger? A Kruger yo lo conocí porque me lo presentó Pacho. Eso fue como para el 97, por ahí, más o menos. Más o menos. Porque yo bailaba, yo siempre era un freak del rap, del hip hop. Conectaron con la música. Sí, la música fue lo que nos conectó. Y yo veía a Pacho que estaba también tratando de... Y cantaba muy bien, y cuando se juntó con pues ya tú sabes, hicieron una explosión. Y ¿Nunca bailaste para Kruger? No, porque Kruger lo conocí ya. Yo llevaba como 7 años en silla de ruedas. Ah, ya. Ok. Y aunque después hablando,
No traiga eso. No traiga eso. Después, hablando, contando una historia de nene como de 12, 13 años, ya habíamos jangueado sin saberlo. Porque yo conté una historia y él me dijo, pero es que yo estaba ahí también. Y yo, ¿tú eres aquel negrito? Pues sí. Estábamos haciendo unas travesuras de nene, bien nene. Y cuando él empezó a contar, yo dije, pero esto, o sea, le expliqué, pam, y él dijo, sí, pues era yo. El que estaba ahí era yo, el que te llevó ahí y hizo la travesura, ese fui yo. Me llega esta pregunta. ¿Qué tú sientes, Mel? ¿Qué tú sientes, Melvin? Cada vez que tú escuchas una canción que habla de armas, de rifles, pistolas, ¿qué tú sientes? Bueno, es algo complicado. Porque yo soy de la vieja guardia, como dice Isaac, de los tiempos de Vico Sí. Pero mucha gente va de Vico Sí y piensa que Vico Sí es la positiva, pero tenía lo negativo también al principio. Y cuando después de yo pasar todo esto, antes me gustaba. Me gustaba porque estaba ciego, como cuando tú no, pues. Pero siempre valoré la lírica. Siempre valoré lo que tú estás diciendo, lo que tú me quieres transmitir en la canción. Y cuando empieza, ¿verdad?, esto del maleanteo, pues yo decía, wow, está bufiadito. Pero ¿cuántos de ellos están viviendo eso? ¿Cuántos de las personas que están hablando de eso están viviendo eso? Y si lo están viviendo, pues se están tirando al medio mismo. Eso es lo primero. Pero entiendo que es una responsabilidad tener, ¿verdad?, voz, tener un micrófono, tener todo aquello que pueda influir a los demás, porque la palabra dice que te daremos cuenta de todo lo que digamos, ¿verdad?, y hagamos. Y si lo ponemos en cuestión de, ¿verdad?, de lo cotidiano, estaban ahorita hablando ustedes de si la música influye. Eso es tan sencillo como escuchar, si te dejas de tu esposa, no lo quieras, ¿verdad?, algo hipotético, y escuchas una canción melancólica, porque le dicen cortavena. ¿Sabes? Es algo sencillo. Lo que pasa es que no estabas llorando hasta que escuchaste esa canción. Sí. Y es todo, son emociones que le llegan a las personas. No es que todo el que escuche maleanteo va a matar gente. Eso es algo ilógico. Pero las mentes débiles pueden ser cautivas. Qué testimonio, brother. Melvin tiene un testimonio increíble. No todo el mundo sobrevive a guerras callejeras y Melvin de esos afortunados. Hay algo más profundo. Y es el hecho de que Melvin se sentó un día con la persona que le disparó. Y Melvin lo perdonó. ¿En serio? Háblales de eso, Mel. Eso, bueno, yo como, no sé si lo saben, ¿verdad? Somos de Residencial Juan Amado. Y cuando a mí me dieron el tiro, pues eso fue una locura, ¿verdad? Mucha gente salieron por ahí a matar gente. Claro. Y nada, se quedó ese mal sabor de que nunca pude vengarme, pero mi hermano y unos amigos pues le dieron un par de tiros a esa persona, a uno de los que andaban ahí. Le dieron unos cuantos tiros, pero no murió. Pasaron muchos años, matan a mi hermano, toda la gente que me rodeaba, que era, ¿verdad?, los que estaban en aquel tiempo controlando, pues ya no estaban porque estaban presos o muertos. Y yo empiezo en la iglesia, llevo 1 año en la iglesia. De repente me tocan me llaman, y cuando yo salgo, pues ya yo veo quién es. Lo trae una persona que me conoce, que entiendo yo que sabía que yo estaba en la iglesia, pero lo trajo a mi casa. Y cuando yo lo vi, yo dije, wow, este tipo está aquí, pero nada, estamos bien. Le dije que entrara, le dije que se sentara y empezamos a hablar. Yo recuerdo que antes los amigos míos me decían que lo iban a amarrar y traérmelo al frente para que yo procediera, pero nunca pasó, gracias a Dios, ¿verdad? Pero yo soñaba de distintas maneras cómo matarlo. Y llega ese hombre a mi casa y literalmente yo siento que estoy hablando con un amigo mío.
Empiezo a hablarle, ¿verdad? Empiezo a hablarle de Dios. Le dije, mira, tú estás ahí sentado, pero si estuvieras sentado un año atrás, tú no estuvieras aquí. Pero Dios me cambió. Todo el odio que yo tenía para ti, Dios lo quitó y puso algo bueno, puso algo nuevo en mí. Y yo te recomiendo que busques de él también, porque lo vi y él habían pasado como 10 años y él estaba en vicio. Y nada, después de eso, pues cuando él se fue, yo empiezo a meditar y yo digo, wow, entiendo lo que dice la Biblia, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Yo experimenté verdaderamente lo que es la paz de Dios en ese momento, hablando con mi peor enemigo. Experimenté lo que es la paz de Dios hablando con mi peor enemigo. Después de eso, al otro día voy a trabajar y me encuentro a uno de los sobrevivientes que andaba conmigo aquel día, pero ese estaba suelto por ahí. Y yo le cuento lo que está pasando. Y le digo, mira, está por ahí porque lo saludé antes de hablar al amigo mío, lo había saludado. Porque parece que se estaba quedando por acá, por el caserío, no sé. Mm. Y cuando yo le estoy contando lo que pasó, yo le digo, mira, y él está ahí. Está capeando. Y él me dice, ¿qué? Vengo ahora. Y yo le digo, espérate. No te estoy diciendo esto para que tú lo mates, te estoy diciendo esto para que tú veas lo que Dios está haciendo conmigo. Mm. Y ahí pues el pana mío, pues, ¿sabes? Entendió y me pidió perdón. Me dijo, mala mía, no va a pasar nada, tranquilo. Y nada, me fui para el trabajo y no pasó nada. Yo entiendo que esa fue, más que el día anterior de hablar con él y perdonarlo, esa fue la cascarita. Porque si yo lo miraba, mira, es fulano, se moría. Pero eso no estaba en mí. Ya mi corazón no daba para eso. Wow, brother. Esto que estamos documentando es una de las historias más crudas que hemos tenido en nuestro canal y una de las historias más espirituales que hemos tenido en el canal. Porque a nuestro público está llegando un gran contenido con esto. Un contenido bien especial que no está... Yo estoy seguro que la gran mayoría de nuestro público nunca había escuchado una historia como esta de un sobreviviente literalmente de la calle y que le pongan a la misma persona en sus pies. Y ese que tú estás viendo ahí es el causante específicamente de que Pacho y Krugel se separaran. Fue él el que me habló de Cristo. Pacho me lo presenta y después cuando yo tengo mi encuentro con Dios, pues le hablo a él y él vio algo diferente. Lo que pasa, Mikey, es que Pacho me presenta a este muchacho. Yo no lo conocía y Pacho me dice, ok, vamos a fumar un fili y vamos para ese entonces. Pacho me dice, vente, vamos a fumar con un amigo mío. Y cuando yo entro a la casa de Melvin, por primera vez, yo veo un joven que está roto, Mikey. Yo veo un joven en una cama muriéndose, brother. Roto, te estoy diciendo roto. Yo vi, como yo dije, un alma sufriente. Y yo pues empecé a fumar con él, pero yo decía, wow, este tipo está lleno de... Pero Melvin tenía todo el odio que acaba de contar. Le dispararon, lo dejaron en silla de ruedas, mataron a su hermano a los 15 años. El tipo lleva, cuando yo te conozco, ¿llevas cuánto tiempo, Melvin? Como 7 años más o menos. Como 7 años en una cama, hermano. Y yo cuando abrí aquella puerta, yo dije, ¿qué es esto? Pasó el tiempo y Melvin, como contó, conoce a Jesucristo y Pacho y Krugel están pegados. Y un día, yo bajo las escaleras de mi casa y Melvin me llama. Y cuando yo voy, yo veo a otra persona, Mike. Yo veo a otro tipo. Y yo lo miro y yo digo, y él me dice, te tengo que contar lo que me pasó. Y yo, ¿qué te pasó? Porque algo te pasó. Y me dice, fui a la iglesia y conocí a Jesucristo. Me dice Pero más allá de lo que él me estaba diciendo, yo estoy viendo otra cosa. Este tipo estaba muerto y yo lo veo vivo. Este tipo es otro. Eso a mí me marcó, Mikey. Pero yo me quedé callado.
Y todos los días este hombre empezaba a decirme, ven acá. Y como yo vivía al frente de él, bajaba y él me hablaba de Dios. Y me hablaba de Dios. Y me hablaba de Dios. Pero yo vengo de que mi mamá y de mi música, papá. y de música. No, teníamos una bonita relación. Melvin se convirtió en mi amigo. Y cuando me sigue hablando de Dios, yo tengo una semillita que de mi mamá y de mi papá que me sembraron. Y cuando yo veo la transformación de Melvin, Dios empieza a trabajar conmigo. Y este hombre me enseña una canción de René González, quien hoy es mi pastor. Hoy visito la iglesia de René González. Y la canción decía, ¿de qué te vale alcanzar lo que quieras? Que te aplauda la gente si detrás del telón está sentado el dador de la vida esperando que un día tú le prestes atención. Aquella canción a mí me rompió. Y de ahí en adelante Dios empezó a trabajar conmigo, hasta que yo dije, no voy más. Y le dije a Melvin, vamos para la iglesia esa que tú vas porque algo me está pasando. Y desde aquel día que llegué a la iglesia, que me encontré a Denis Lugo, con quien estaremos hablando después, hasta el sol de hoy, camino con Melvin. Y Pacho siguió su camino y Kruger siguió el de él. Wow, brother, qué historia. Tú no dejas de sorprenderme. Por ahí. Tú no dejas de sorprenderme. Y yo creo que este es el tipo de historia y de contenido que cambia vida. Y por X o por Y, mi público sabe que Dios tiene un trato especial con esta plataforma. Amén. Y siempre trae este tipo de contenido. Yo pidiéndoselo y no pidiéndoselo. ¿Me entiendes? Y aquí todo el mundo sabe, el equipo de trabajo, que Dios tiene algo bien bonito con esta plataforma y definitivamente, esto es evidencia de eso. Amén. Así que yo agradezco que hayas venido y yo agradezco por haberlo cargado hasta aquí. No, en definitivo. Y para nosotros un honor, brother, tenerte aquí, que le hayas predicado y le hayas dicho a toda nuestra audiencia la verdadera medicina. Gracias a ti, ¿verdad? Por prestar tu plataforma, ¿verdad? Para contar algo bueno. De todo lo negativo, hay algo bueno, porque estábamos hablando ahorita, Isa y yo, las cosas negativas que pasan siempre tienen un propósito. Y Romanos 8:28, esa es mi fecha de nacimiento, agosto 28. Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. O sea, si tú amas a Dios, no importa lo que tú estés pasando, te va a ayudar a bien, pero tienes que creerle. Amén. Tienes que buscarle, tienes que abrir tu corazón y tienes que entender que estás en esta vida, en este mundo, con un propósito. Yo quisiera cerrar con algo, Mike. Ese joven que ustedes ven aquí, y hablo para la cámara específicamente, es una persona que le matan a su hermano cuando tiene 15 años de edad. El hermanito, 15 años, se lo matan feo. Se lo rompieron feo. Y también le dejan sin caminar. ¿Cuántos años tú llevas ya, Melvin? Bueno, cumplo 35. Voy a 35 años sin caminar. Y ese joven que ustedes ven ahí tuvo la capacidad de decirle a la persona que lo dejó 35 años sin caminar, yo te perdono. Y si Melvin tuvo la capacidad de perdonar a la persona que lo dejó y al que asesinó a su hermano, si tuvo la capacidad, la pregunta que yo haría es, ¿quién te hizo qué que tú no has podido perdonar? ¿Quién te hizo qué? Porque esto es sencillo. Dame ese dolor y coge tú y carga el de Melvin. Porque el día que nosotros estemos de frente a la presencia de Dios, Dios te va a parar al Melvin al lado. Y te va a decir, ¿por qué tú no perdonaste a tu mamá, a tu papá, a aquel, al otro? Porque yo tengo uno que lo logró. ¿Qué pasó contigo? Así que tu carga, como decía Melvin, mientras tú no perdones, la única persona que se hace daño eres tú. El mundo sigue girando igual. Si tú no logras perdonar a la persona que te hirió, que te lastimó, que te hizo ese daño, el único herido ahí vas a seguir siendo tú. Una vez Melvin logró perdonar, su vida cambió. Obviamente todo comenzó en Cristo.
no es una obligación que la persona tenga que ser cristiano. A mí me ha dado resultado. A Melvin le ha dado resultado y a millones de personas le ha dado resultado el tal llamado Jesús. Yo te ofrezco a Jesús. La decisión es de cada cual. Si tú quieres mantener tu odio, tu rencor, tendrá su fruto. Melvin hoy es un hombre trabajador, un hombre con familia, lo amamos, es uno de mis mejores amigos y cambió mi vida ese muchacho que ustedes ven ahí. Así que Melvin, frente al mundo que está viendo esto, yo agradezco lo que tú hiciste por mi vida, brother. Y yo agradezco tu amistad. Así que quiero que sepas que yo te amo. Yo también te amo. Por algo el Señor nos unió. Y mira dónde nos tiene. Mikey backstage en la casa. Yo creo que el público ahora mismo está aplaudiendo en su casa. Yo estoy aquí, yo estoy en Disney literalmente. Y vuelvo y repito, con ese outro que dio Kruger, yo creo que lo dijo todo. Gracias por estar aquí, brother. Gracias a todos. Y usted, por esta y muchas más razones, suscríbete, dale like, comparte este contenido. Y definitivamente dale a la campanita de notificaciones que esté Mikey Backstage.